Bienvenidos, apreciados hermanos y hermanas que desde la radio y la televisión nos están en sintonía con esta nueva actividad dominical de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, la cual ponemos primeramente delante de la presencia de Dios y luego la presentaremos, Señor, delante de nuestro pueblo a través de la televisión y a través de la radio, a los cuales agradecemos su disposición y sus espacios para la difusión de esta actividad. Queremos entonces iniciar nuestro servicio de hoy leyendo el Salmo 100, que dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, con esta idea de alabar y glorificar el nombre de Dios, vamos a invitarlo en esta mañana a participar de nuestro culto dominical, diciendo entonces que vamos a iniciar nuestra acostumbrada audición con nuestros hermanos del servicio de adoración, nuestros hermanos José y nuestra hermana Ana de Cariaco, quienes interpretarán los siguientes musicales. En primer lugar, alabad a Dios, y en segundo lugar, digno eres, Señor, de toda alabanza. A continuación tendremos esta participación especial. Continúe con nuestra audiencia, que ya seguimos. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo de adoración, y como es un momento y es un tiempo para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, les invito a que disponga su corazón para adorar a nuestro Dios, alabarle a través de estos cánticos con mucha alegría. Gloria a nuestro Dios. Con cuerda, flautas y címbalo de júbilo.
Digno es el Señor. Gracias le damos al Señor por esos dones maravillosos que le han dado a nuestros hermanos para esas alabanzas tan preciosas que acabamos de escuchar. Seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor también a través de la palabra, y vamos a leer en 1 de Pedro 3, capítulo 8 en adelante, para finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquel que hace el mal. Gloria te damos a tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como fue tu promesa, como es tu promesa, Señor, para con nosotros. La Iglesia Bautista Central de Cumaná, Señor, te rinde delante de ti, para que tú, Señor, sigas guiando todas y cada una de las cosas, todas y cada una de las actividades, Padre, que han de hacer. Te doy las gracias, mi Dios, por las bendiciones que has dado, Señor. Te doy las gracias, mi Dios, por este año en el cual tú has permitido que los jóvenes en el proyecto Hechos hayan realizado la obra que tú les has encomendado, Señor, que les mandaste a hacer. Y queda mucho por hacer. Sigue bendiciéndolos y guiándolos, mi Dios, para que ellos puedan seguir dando testimonio del Dios maravilloso que reina en sus corazones y en sus mentes, Señor. También te pido, mi Dios, y te doy las gracias infinitamente por los niños y los adolescentes de nuestra iglesia. Síguelos cuidando, Padre Celestial, y llénalos, Señor, con tu gracia, tu amor, y que permita, Señor, que cada uno de nosotros pueda guiarlos por el camino cierto y verdadero de tu palabra, Señor amado, por tu evangelio. Gracias te doy, mi Dios, por todas y cada una de las cosas que nos das en abundancia, Señor, para que la gloria y honra de tu nombre sea siempre delante de nosotros. Te pido, mi Dios, que sigas bendiciendo también, mi Dios, a los adultos de la iglesia, Señor, a los adultos mayores, Señor,
Que tú le des la fortaleza, Señor, para soportar estos momentos en el cual estamos viviendo y en el cual, Señor, las emociones, Padre amado, en nuestros hogares, siempre, Señor, en cualquier circunstancia pueden aflorar, pero solamente tu dominio, Señor, tu Espíritu Santo, Padre amado, que tú has puesto en nosotros, podemos, Señor, llevar y dar testimonio de ti. Te damos gracias, mi Dios, por cada uno de ellos y porque tú lo has conservado hasta estos momentos, mi Dios. Porque tú le has dado provisión, Señor. Porque tú has llenado sus vidas de amor y paz, mi Dios. Te pido por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. En estos tiempos donde estamos viviendo, estamos teniendo más tiempo juntos, Señor. Pueden aflorar muchas veces cosas del mundo que obstaculizan, mi Dios, esa buena relación. Pero tú reinas y vives en los corazones de cada uno de tus hijos. Tú reinas en los hogares de los matrimonios de esta iglesia y de las iglesias en general, Señor. Te pido, mi Dios, que sea usted guiando, mi Dios, cada matrimonio, mi Dios, y que lleves la comprensión de que es, mi Dios, el Rey y el que guía cada uno de ellos es Jesucristo, es el Rey, es Jehová, el que está guiando cada uno de ellos, Señor. Te pido por las familias de nuestra iglesia, que tú sigas fortaleciéndolas a cada una de ellas, Señor, en el cual en estos tiempos estemos más tiempo juntos. Permítenos enseñar a nuestros hijos, permítenos mostrarnos, Señor, a nuestros familiares, permítenos, Señor, mostrarnos a nuestros padres, a nuestras madres, Señor, permítenos mostrarnos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que somos, Señor, hijos tuyos y que nos dejamos guiar siempre, mi Dios, por la obra que tú estás encomendando a cada uno de nosotros para que seas tú siempre glorificado y bendecido, Señor. Que las actividades que cada uno de nosotros tenga que realizar siempre sea, mi Dios, para la gloria y honra de tu nombre. Te pido, mi Dios, por cada uno de nuestros vecinos en el cual convivimos también en estos tiempos más, Señor. Permítenos, Señor, que podamos ser ejemplo en nuestra comunidad del evangelio que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones, Señor. El evangelio de verdad, el evangelio de justicia, el evangelio de amor, el evangelio de bendición, el evangelio de compartir. Tu evangelio, el evangelio que tú, Jesús, viniste a enseñar, Señor, y a mostrarnos, a hacer que cada uno de nosotros muestre con nuestras vidas lo que tú has hecho en el cambio en cada una de ellas, mi Dios. Sigue bendiciendo, mi Dios, a cada uno de estas personas que conviven con uno diariamente, mi Dios, tanto en nuestra comunidad, mi Dios, como en el trabajo. También te pido, mi Dios, por los líderes de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, de cada iglesia en el cual, Señor, hoy a través de estos medios de comunicación podemos tener, Señor, contacto. Que tú bendigas, Padre amado, a cada uno de ellos y que tú permitas, Señor, que tu rostro sea visto, Señor, a través de estos canales televisivos, Señor, por las oraciones, Señor, las bendiciones, tu palabra que se lleva en cada una de ellas para que se muestre el evangelio de Jesucristo. Te doy las gracias, mi Dios, por tanta misericordia y tanto amor, mi Dios. Y pongo en tus manos también, Padre Celestial, a nuestra Venezuela, para que tú, Señor, tengas misericordia, mi Dios. Que tú veas, Padre amado, y que puedas, Señor, poner tu mano y guiar, mi Dios, porque tú no has pedido el control de nada de este mundo, Señor, y menos de Venezuela, sino que permites las cosas para que nosotros, tus hijos, podamos hacerlas según tu voluntad y tu propósito, mi Dios. Podemos apegarnos a ti y buscar, Señor, tu rostro, para que usted, en tu misericordia, Señor, pueda actuar según tu propósito y tu voluntad en estos momentos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, guíanos, Señor. Muéstranos, Señor, como tú solamente sabes hacerlo. Que tus bendiciones caigan sobre cada uno de nosotros y que seas tú glorificado y alabado en todo momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, Señor. Vacilar.
Luego de esta interpretación musical de este himno, vamos a dar lugar a la presentación del predicador de la palabra de Dios que le corresponderá en esta oportunidad. Vamos a invitar a nuestro hermano Isla Rivas y también queremos invitar a nuestra audiencia a que vaya buscando en su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, en los versículos del 1 al 8. Por favor, le agradecemos que lo tenga usted a la mano para iniciar en breve momento nuestra predicación. Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y gracias a ustedes por estar allí presentes para juntos, a través de este culto, adorar al Señor. Aún así, desde casa, podemos nosotros en comunión rendir alabanza al Señor. Por eso es importante que nuestro corazón, aún en el lugar donde usted se encuentre, lo podamos disponer por completo para que rindamos al Señor alabanza. Ahora dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de su palabra y que sea el Señor obrando a través de su servidor. Hace unas semanas estuve presentando el inicio de una serie de estudios que vamos a estar haciendo a partir de la lectura del Evangelio según Marcos. En ese primer encuentro pudimos hacer un acercamiento al libro como tal, hablamos un poco acerca del autor y nos detuvimos a reflexionar en el versículo 1, una reflexión muy necesaria allí en esas primeras palabras que Marcos dice en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Allí nos detuvimos para hablar necesariamente del Evangelio de Jesucristo, de qué es el Evangelio de Jesucristo, qué es el Evangelio que nosotros creemos y el Evangelio que como iglesia debemos predicar. Consideramos que Marcos en esta primera expresión, en este primer versículo, presenta lo que es la tesis o el tema que él ha de tratar en todos estos capítulos a lo largo de este relato. Él va a hablarnos acerca del Evangelio de Jesucristo. Y digo que fue muy necesario hacer énfasis en este primer versículo, pues lamentablemente alrededor tenemos una serie de ideas que se pretenden presentar como el Evangelio. Lamentablemente en las iglesias se ha estado infiltrando un movimiento que ha tratado de desplazar la verdad central del Evangelio por unas ideas donde el centro es el hombre, donde el centro tiene que ver con la vida que debe llevar el hombre en cuanto a propiedades y bienes materiales en esta tierra. Un evangelio donde se dice, cree en Jesús y tendrás una vida sin problemas, prosperarás en todas las áreas de tu vida y serás un ser exitoso. La verdad es que esto no es totalmente incierto. La verdad es que Dios quiere para nosotros una vida digna, una vida donde Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero lamentablemente quienes predican un evangelio donde se hace énfasis netamente en esto, desplazan lo que es el núcleo del evangelio, a Jesucristo. Han desplazado a Jesús y lo han sustituido por un combo material que mira exclusivamente hacia la vida en este mundo y no la vida venidera, eso que el Señor nos ha prometido. Han desplazado a Jesús por un combo material que mira hacia el hombre netamente y su estilo de vida material y no hacia Cristo y su gracia salvadora. Nosotros como iglesia, usted si es creyente, debe tener claro que Jesucristo es el centro del evangelio, que su obra en la cruz, que su muerte en la cruz, que su resurrección, que su obediencia en la cruz es la verdad central
su amor, su gracia revelada en la cruz para la salvación espiritual del hombre. Esa es la verdad central. Lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura del Señor, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su bondad. Pero lo principal en el Evangelio, mis hermanos, es la obra del Señor para beneficio espiritual del ser humano. Hoy quiero que meditemos en los versículos del 2 al 8, allí en Marcos capítulo 1, ya el hermano Luis les anunció la cita, Marcos capítulo 1, y vamos a meditar en esos versículos del 2 al 8. Allí vamos a ver cómo Juan nos presenta un ejemplo vivo de obediencia sin reservas al llamado de Dios. Juan, con su acción, con su misión, nos revela allí un ejemplo claro de obediencia entregada. Un ejemplo claro de cómo él pudo hacer lo que se le llamó a hacer y estuvo comprometido con lo que el Señor le llamó a hacer. Y he titulado el mensaje de este día de la siguiente manera: obedeciendo sin reservas al llamado de Dios. Así he titulado este mensaje: obedeciendo sin reservas al llamado de Dios. Oremos brevemente para continuar con este mensaje. Señor, te damos gracias, mi Dios. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas, alabamos tu nombre y venimos ante ti en este momento para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a poder entender tu palabra y nos guíe a ponerla en práctica. Obra en el corazón de cada oyente, de cada televidente, de cada hermano, de cada hermana, en cada uno de nosotros, para que seamos obedientes a lo que usted ha de decirnos en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, hermano, si usted se considera creyente, si usted se considera un seguidor de Jesucristo, no piense o tenga por seguro que el Señor no lo ha llamado a estar sentado. Si se considera un seguidor del Señor, si se considera uno que va tras las huellas de Cristo, no crea que el Señor lo ha llamado a permanecer como un espectador, como un simple observador de lo que Él está haciendo. Todos los que seguimos a Jesucristo tenemos encargada una función para la edificación del cuerpo, además de esa tarea principal que tenemos en la gran comisión de llevar el Evangelio. Además de eso, que es tarea de todos, Dios nos ha dado una función en el cuerpo. Por tanto, no estamos llamados a estar sentados, no estamos llamados a estar como simples observadores. Tenemos una función, tienes una función en el cuerpo de Cristo y Él te ha llamado a cumplirla, Él te ha llamado a obedecerle. Y no solo obedecerle por obedecer, sino a obedecer sin reservas, totalmente entregado. Y vaya que nuestro Dios merece que vivamos entregados, que le obedezcamos con entrega. Si se ha dado cuenta, en el título del mensaje hay unas palabras claves que son muy necesarias que podamos tener bien identificadas, y tiene que ver con la palabra obediencia, con el llamado y sin reservas. Bien, si nosotros hablamos de la palabra obediencia, vamos a encontrar algunos otros sinónimos que nos permiten entender un poco a profundidad lo que significa obediencia. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de sumisión. Estamos hablando de dependencia, es decir, no dependo de mí mismo, sino dependo de alguien que está por encima de mí. Estamos hablando de subordinación. Hay alguien a quien yo estoy subordinado, alguien está por encima de mí. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de rendición, es decir, no hay resistencia. Nos rendimos a esto que nos están encargando. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de acatar algo, de cumplir algo, de aceptar algo que se nos está diciendo que debemos hacer.
Lo contrario a obediencia, mis hermanos, sería una vida de independencia, una vida de rebelión o de incumplimiento ante dicha orden que se nos está dando. Nuestro Dios nos llama a cumplir en sumisión y en rendición lo que nos ha encargado. En primer lugar, la gran comisión que como hijos tenemos y la función que Él me ha dado en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, también hablamos de obedecer sin reservas, y cuando yo hablo de obedecer al Señor sin reserva, me refiero a la acción de no guardarnos nada que debamos dar en ese acto de obediencia. A la hora de obedecer, ¿qué nos reservamos para nosotros? Esto lo doy y esto no lo doy. Cuando hablamos de obediencia sin reserva, me refiero a esa acción de darlo todo. Y entiéndase el tiempo, el dinero, el recurso, los bienes, la fuerza, el esfuerzo físico que sea necesario para obedecer al Señor en lo que Él nos ha llamado a hacer. Si es necesario hacerlo, Él merece sin duda que nosotros le obedezcamos sin escatimar esfuerzos, sin escatimar tiempo, dinero, recursos, bienes. El Señor merece nuestra obediencia sin reservas. Ahora bien, quizás tú no eres un maestro de la Biblia, no eres un pastor, no eres un evangelista, tal vez no eres un líder visible en tu iglesia y dirás, bueno, yo no estoy llamado a obedecer. No, la verdad es que todos estamos llamados a obedecer al Señor, porque como he dicho, todos tenemos una función en el cuerpo. Y por más sencilla o por más insignificante que parezca esta función que tenemos en el cuerpo de Cristo, nuestra responsabilidad, tu responsabilidad es hacerlo con pasión, con esmero, con entrega, con la actitud más adecuada posible, siempre claro de quién eres, siempre claro de tus funciones en el cuerpo. Acá en este texto de Marcos, en los primeros versículos, vamos a ver a Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, quien era primo de Jesús, mostrándonos un ejemplo de este tipo de obediencia al que yo me refiero en este momento. Él nos deja un ejemplo claro de lo que es responder sin reservas al llamado que Dios nos hace. Vea, allí el Señor, cuando leemos estos primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que el Señor no actúa con improvisación o bajo improvisación. El Señor tenía un plan previamente anticipado, un plan ya anunciado para bendición espiritual de un pueblo. El Señor había anunciado con anticipación que enviaría un Salvador a un pueblo que estaba esclavizado por el pecado. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, allí, si usted puede buscar rápidamente en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, va a encontrar lo siguiente. Y este es el Señor dando un anuncio previo para bendición de un pueblo esclavizado por el pecado. Y Él dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Parte A de versículo 1. Y en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo de Israel, la nación de Israel, sumida en el pecado, tendría la oportunidad de recibir a un Salvador, de ver a un Salvador que traería esperanza. Pero para que ese Salvador llegara, para que ese Rey hiciera presencia, el Señor enviaría primeramente a un mensajero que prepararía el camino, a un precursor, entiéndase precursor, un antecesor, uno que viene antes de otro para un fin específico. El Señor enviaría a un mensajero. En la antigüedad, los reyes, cuando iban a hacer una visita a un pueblo en particular, a alguna región, antes de que el rey
fuera a esta región, se enviaba un heraldo, se enviaba un mensajero que tenía la función de hacer por lo menos dos cosas. En primer lugar, anunciar que el rey venía, que el rey se acercaba a este lugar. Y en segundo lugar, esta acción de anunciar debía conducir a esta localidad a prepararse, a que el camino, a que, digamos, el terreno se acondicionara para la llegada de ese rey que estaba por venir. Juan el Bautista sería el que cumpliría esta privilegiada misión ante Cristo. Sería Juan el Bautista el precursor, ese mensajero que iría delante del Señor para anunciar que el rey estaba por venir, para anunciar que el rey venía. Fíjese en Marcos capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan sería ese precursor que anunciaría la llegada del rey, que se encargaría de que el camino fuera enderezado, de que el pueblo se preparara para el recibimiento de este rey que vendría. Vayamos un poco más adentro en este capítulo y la enseñanza que él tiene para nosotros y abordemos los siguientes 3 puntos. En primer lugar, hablemos del precursor, del mensajero y su misión. Hablemos del contenido de ese mensaje que debía dar el precursor y hablemos del corazón de ese precursor. ¿Quién era el precursor? ¿Cuál era la misión de este precursor? El versículo 4 dice claramente: bautizaba Juan en el desierto. En la parte A de este versículo nos presenta un nombre cuyo nombre es el nombre de este mensajero, Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Recuerde que Juan fue el resultado de la relación entre Zacarías y Elizabeth, quienes no tenían hijos y a avanzada edad el Señor les permitió concebir en su vientre a Elizabeth, y este niño era Juan. El Señor ya desde antes de su concepción lo había escogido para esta misión de ser el mensajero del Señor, el que prepararía el camino del Señor. El Señor promete la concepción de Juan y es allí cuando Elizabeth concibe con su esposo, o sea, reciben al niño, llegó el niño y sería este niño el que prepararía el camino del Señor. La misión de Juan el Bautista sería anunciar que el rey estaba por venir. La misión de Juan el Bautista sería predicar al pueblo la necesidad de un arrepentimiento para recibir al rey que estaba por venir. Anunciar que Jesús sería el rey que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, el enviado de Dios. Juan se encargaría de decirle al pueblo: este que viene tras mí es el que hemos estado esperando. En eso consistía la misión de Juan. Juan fue llamado y Juan comenzó entonces a ejercer esta misión, a obedecer a este llamado, y ya vamos a ver la actitud con la que Juan responde a este llamado que el Señor le hizo, a esta función que el Señor le dio en la obra. En segundo lugar, el contenido del mensaje. ¿De qué trataba ese mensaje que este precursor anunciaba al pueblo? El versículo 4, ahora en la parte B, dice: y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es importante que nosotros podamos entender o conocer que la condición espiritual de la nación de Israel, cuando Juan predicaba
el bautismo de arrepentimiento, era una condición totalmente alejada de Dios. Estaban totalmente olvidados del Señor. La nación se había sumido totalmente en el pecado. Sus corazones estaban alejados del Dios que les había dado la vida, del Dios que los había sacado de Egipto, y habían inclinado su vida a otros dioses, a dioses paganos. Además de la condición política y social que vivía la nación en ese tiempo, vale resaltar que la nación por todos lados se encontraba bastante afectada en una oscuridad y en una tiniebla verdaderamente fuerte, verdaderamente grande. Un pueblo que se hundía en el pecado y se alejaba de Dios. Cuando ya parecía que no había esperanza, se ve entonces la profecía que estaba a punto de cumplirse. Ese rey, ese Mesías estaba por llegar para dar esperanza de redención. Juan debía entonces preparar el camino del rey que estaba por llegar. En su mensaje, allí en esa función de preparar el camino, por la condición en la que se encontraba la gente, en su mensaje no podía faltar el llamado al arrepentimiento. Como les he dicho, la nación estaba en lo absoluto olvidada de Dios. Sus actos, su vida moral, la ética del pueblo estaba por el suelo, y era necesario un llamado incesante en este precursor al arrepentimiento. Dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, allí en el versículo 4, en la parte B. La llegada del rey, la llegada de Jesús, o más bien la puesta en escena, porque ya Jesús estaba allí, ya Jesús había nacido, ya Jesús era mayor de edad, estaba por comenzar su ministerio. La puesta en escena, o sea, la entrada en escena de Jesús estaba muy cerca. Y era necesario, era inminente un cambio de vida, un cambio de mente total en la vida de la gente. Es por eso que Juan en su mensaje llamaba a la gente al arrepentimiento. Esto lo ameritaba, la condición de la gente ameritaba un arrepentimiento genuino. El contenido del mensaje de Juan el Bautista y su aceptación en la gente cumplía en sí la misión de preparar y enderezar el camino. Es decir, con la predicación de Juan, con el mensaje de Juan, él estaba cumpliendo esa misión de preparar el camino, de enderezar el camino para el rey que estaba por llegar. En su función, en esta acción de predicar el arrepentimiento, Juan buscaba adecuar, ¿verdad?, todo lo que no estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Todo aquello que no estaba en la voluntad de Dios, la gente debía rechazarlo. En esto consistía la misión de Juan, y el contenido del mensaje era precisamente llamar a la gente al arrepentimiento. Dice el versículo 4 que Juan practicaba un bautismo, y este bautismo no era más que la manifestación visible del compromiso y la aceptación de parte de la gente con el mensaje que Juan les proclamaba. Con este bautismo la gente públicamente manifestaba, en primer lugar, el reconocimiento de sus malos actos. Yo he hecho mal, yo llevo una vida alejada de Dios. Y en segundo lugar, su disposición a cambiar de rumbo, su disposición a cambiar su mente y comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Para que esta misión que Juan tenía que cumplir fuese cumplida como se cumplió, era necesario que el mensaje que Juan predicaba, permaneciera intacto. No debía Juan cambiar el mensaje. El mensaje o el núcleo de ese mensaje era el llamado al arrepentimiento en esta gente que vivía totalmente alejada del Señor. Y Juan se mantuvo fiel en la predicación de ese arrepentimiento, en el llamado a ese arrepentimiento. En tercer lugar, hablemos, muy importante este punto, acerca del corazón
del mensajero. Y vemos ahí en los versículos 6 y 7 cómo se nos presenta una serie de acciones y el estilo de vida de Juan, lo cual nos refleja el pensamiento de Juan, el corazón de Juan y su acción, es decir, cómo él pensaba de sí mismo y cómo él actuaba en relación con esa misión que él debía cumplir. Lea conmigo Marcos capítulo, ahí en el versículo 6, Marcos 1, versículo 6, dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando leemos estas expresiones que nos dice Marcos en estos dos versículos, versículos 6 y 7, vemos allí que se alude a la vestimenta, a la comida que Juan comía e incluso a los pensamientos de Juan. Podemos identificar con esto que se nos presenta en estos versículos a un siervo enfocado en su misión, a un siervo enfocado en lo que se le había llamado a hacer. Para Juan no había otro norte sino el de obedecer el llamado del Señor, el de cumplir ese llamado que el Señor le había hecho. Vea, su estilo de vida ante la sociedad, el estilo de vida no era la prioridad para Juan, no era su interés, las propiedades, los bienes, esto no era el interés de Juan. Los lujos y los beneficios que pudieran resultar de tener una posición de liderazgo no fueron su motivación. Esto no era lo que motivaba a Juan a cumplir con la misión que el Señor le había encargado. Y vaya que los que en ese tiempo decidían obedecer de esa manera y actuar en entrega al Señor, por lo general eran rechazados, por lo general eran echados a un lado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que se les diga la verdad. La gente no quiere que se les diga lo mal que están haciendo. Y Juan tenía esta difícil tarea. Juan tenía la difícil tarea de anunciar, de proclamar la maldad de la gente, de hacerle ver al pueblo los pecados en los que estaban sumergidos. Y esto no le gusta a la gente. La posición social o el estatus ministerial no eran de importancia para Juan. La posición que él podía tener ante la sociedad o el privilegio de ser el llamado o el mensajero, esto no era realmente lo que le motivaba o lo que era de importancia para él. Él sabía el lugar que tenía en esa misión que estaba cumpliendo. Él sabía claramente hasta dónde eran sus límites y qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Las palabras que él dice o que él proclama en el versículo 7, cuando dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, devela precisamente qué pensaba él de sí mismo, cuál era su pensamiento en cuanto a él y a lo que tenía que hacer. La vestimenta, la comida, el estilo de vida que llevaba Juan denotaba en él humildad. Y no hablamos de una humildad que el mundo ha definido erróneamente relacionándola con la pobreza. No, estamos hablando de una actitud de desprendimiento total, una actitud donde el ser humano se desprende totalmente de los placeres de este mundo y se entrega en lo absoluto a los tesoros celestiales. Vaya que hace falta disposición para tomar esta acción. Y eso es humildad, mis hermanos. Esa es la verdadera humildad. Cuando mi interés no son los placeres de este mundo, sino los placeres que revelan o que resultan de tener una vida
enfocada totalmente en los tesoros celestiales. El estilo o su estilo de vida era común en los profetas de Dios. Este estilo de vida que llevaba Juan y que nos presentan allí en los versículos 6 y 7 era muy común en los profetas de ese tiempo. Esto, por su parte, era una manifestación de rechazo a la vida desenfrenada y corrupta que llevaban los conciudadanos de ellos. Con su estilo de vida, ellos estaban rechazando el enfoque que tenía la gente de su tiempo, totalmente olvidados de Dios y entregados en su totalidad a los bienes de este mundo, a la vida y al placer en este mundo. Y sobre todo, era un rechazo a aquellos que decían conocer a Dios y con sus actos, con su estilo de vida, totalmente lo rechazaban. Es decir, negaban a Dios con sus actos, aun cuando con su boca decían conocer a Dios. Y estos profetas rechazaban estas acciones, rechazaban estas actitudes en los siervos o en los líderes religiosos de la época. Y es algo que en la actualidad también suele suceder mucho. Muchos líderes, muchos pastores, muchos predicadores, muchos creyentes dicen conocer a Dios, pero con su estilo de vida lo rechazan, con su estilo de vida lo muestran otra cosa. Una cita al respecto de esto del pastor o del hermano Samuel Millos dice lo siguiente: nadie, y escuche bien mi hermano, nadie puede pretender convencer a otro de la verdad que predica y de la necesidad de un cambio en relación con Dios, a no ser que su vida sea una vida que refleje la transformación a la que llama a los demás. El mayor mal que se hace la evangelización es la vida no transformada de los cristianos que la predican. Es importante que usted y yo examinemos nuestra conducta, evaluemos nuestras acciones y miremos si estamos haciendo algo que el que está allá afuera pueda ver y diga, eso no es así. Los cristianos debemos tener cuidado de que con nuestras acciones estemos manchando el evangelio del Señor. Ahora bien, cuando hacemos énfasis en este estilo de vida que Juan llevaba, o cuando yo hago énfasis en esta actitud de Juan, en estas acciones en cuanto a lo que comía, lo que vestía, sus pensamientos, no pretendo yo decir con esto que nosotros no podamos tener propiedades, que no podamos esforzarnos por llevar un estilo de vida digno. Esto es bueno delante de Dios. Dios desea que así sea y quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Pero yo a lo que me refiero, mis hermanos, es a que cuidemos nosotros la actitud con la que nos relacionamos con los bienes y los placeres de este mundo. Ciertamente Dios dispone de todas estas cosas para que las disfrutemos, pero tengamos cuidado la actitud con la que nosotros nos relacionamos con este tipo de cosas. ¿Qué está en primer lugar para nosotros? ¿Cuál es la prioridad para nosotros? El evangelio de la prosperidad, que hoy en día se predica mucho, ha venido infiltrándose en las iglesias, y este evangelio precisamente cultiva, desarrolla, hace énfasis en cómo el hombre debe tener esa actitud de buscar los bienes y los placeres de este mundo. Lamentablemente ese no debe ser el enfoque del evangelio. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ese no debe ser el enfoque de mi fe. Si esa es la prioridad de mi fe, lamentablemente no estoy creyendo en el evangelio de Jesucristo. Juan estaba bien enfocado. Juan sabía cuál era su misión. Juan sabía cuáles eran las bendiciones que Dios tenía para él. Con su estilo de vida rechazaba todos estos placeres porque él sabía cuál era su norte. Juan supo cuidar su corazón. Juan estaba en una posición de privilegio en el sentido de que era él quien se encargaría de anunciar que el rey venía.
que el rey que estaban esperando, que el Mesías que estaban esperando, estaba por llegar. Y qué privilegio era ese, qué bendición es, o pudo haber sido, el ser esa persona encargada de anunciar: Jesucristo viene detrás de mí, y yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Con estas palabras de Juan pudo manifestar qué posición tenía él. Se consideró incluso inferior a un esclavo, porque dice: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esta era una tarea que hacían los esclavos, esta era una tarea que hacían los siervos en las casas de sus amos. Y Juan se consideraba por debajo de estas personas, por debajo de estos siervos. Yo no soy digno ni siquiera de hacer esa tarea ante ese que viene detrás de mí. Juan, aún con la posición privilegiada que tenía de ser el precursor de Jesús, supo tener un concepto claro de sí mismo. Juan supo mantener sus sentimientos humanos controlados, porque vaya que a nuestro corazón van a venir sentimientos de celo, van a venir sentimientos de envidia, sentimientos de querer tener más, de odio, porque somos seres que aún luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante esos sentimientos, ante esas emociones que llegan a nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, yo estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado sentimientos que no son agradables al Señor. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante esos sentimientos que llegan a nuestro corazón? Probablemente Juan pudo experimentar un sentimiento como ese, pero él supo cómo enfrentarlo. Y de manera espiritual, de manera directa, pudo él entonces obedecer a lo que es realmente actuar bajo la voluntad del Señor. Y reconoció: yo no soy digno, yo no soy digno de desatar la correa de este hombre que viene tras mí. No soy digno de cumplir esta misión, pero Él lo ha hecho posible y me dio el privilegio de hacerlo. Allí vemos a Juan actuando de esta manera, y de esa misma manera nosotros, mis hermanos, que hoy en día tenemos la oportunidad de servir al Señor, de estar en el Señor, también debemos luchar y vencer este tipo de sentimientos, este tipo de emociones que llegan a nuestro corazón. Juan supo mantener estos sentimientos controlados. Si él no lo hubiera hecho, si no hubiera sido así, tenga por seguro que habríamos visto a un Juan teniendo más alto concepto de sí de que él debía tener. Por el contrario, él se consideró inferior, incluso inferior a un esclavo, como les acabo de mencionar. Juan se enfocó en responder, en obedecer sin reservas a ese llamado que el Señor le había hecho de ser el precursor de Cristo, de ser el mensajero que habría de preparar el camino del Señor. La respuesta, mis hermanos, finalmente, la respuesta al llamado que nos ha hecho nuestro Señor debe reflejarse, debe verse en una obediencia sin reservas, sin escatimar esfuerzos por Él y para Él. Cristo ya vino, ya Juan cumplió esa misión, llegó el Señor. Ya usted conoce el resto de la historia. Y ahora Él se fue y prometió que vendría. Ahora estamos nosotros esperando nuevamente a ese Rey. Estamos nosotros ahora a la espera de ese Rey. ¿Cómo nos preparamos para recibir al Rey de Reyes que viene para reinar por la eternidad? ¿Cómo preparamos nuestro corazón? ¿Lleva usted una vida conforme a tu propio pensamiento o conforme a la voluntad del Señor? Es necesario que nosotros constantemente revisemos nuestra vida, revisemos nuestra conducta y nos arrepintamos sinceramente al Señor. Y Él, dice Juan, ahora el apóstol Juan en la primera carta,
1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere hallar una iglesia pura y sin mancha. Y a usted que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Cristo, que aún no ha decidido seguir al Señor, usted dice, sí, yo soy cristiano, pero realmente no tiene una relación con Dios. Yo quiero decirle en este momento que ese Dios que se entregó a sí mismo, que dio su vida en la cruz, también está esperando para que tú puedas reconocerle como el Señor y el Salvador, para que vengas arrepentido de tu pecado, así como Juan predicaba y estaba preparando el camino del Rey y la gente procedía al arrepentimiento, reconocían que habían hecho mal, reconocían que estaban viviendo una vida alejada del Señor. Así es necesario que tú hoy reconozcas que estás viviendo una vida alejada del Señor y Él te recibirá, te perdonará y te hará un hijo suyo y serás parte de la gran familia de Dios. Damos gracias al Señor por la exposición de su palabra y te quiero pedir que sigas con nosotros en sintonía de este tiempo especial de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por la exposición de su palabra y pedimos que sus resultados se transformen en una nueva vida transformada, y aspiramos también que aquellas personas que aún no conocen de Cristo puedan entrar en contacto con nosotros en nuestra dirección de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la avenida Las Industrias, cruce con Los Roques, donde gentilmente estaremos dispuestos a servirle, ayudarle y a continuar con su desarrollo y crecimiento espiritual. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente durante los próximos días, y queremos también que esta enseñanza no se quede en teoría, sino que se transforme en conductas acertadas para nuestra familia, para nuestra nación y para el bienestar de todos. Que Dios los continúe bendiciendo y será hasta otra oportunidad.